Ingeniero, tenga muy buenas tardes. A continuación le habla el estudiante Jimmy Patiño. Va a hablar sobre la sustentación del proyecto de encontrar una curva en un trayecto de vía. Para este estudio se seleccionó la cartografía, la zona de Paz del Río. Hemos seleccionado una cartografía con información clara que nos permite identificar las curvas de nivel y las cotas de altura sobre las cuales vamos a trabajar. En la cartografía utilizamos el software de AutoCAD, se procede a realizar el levantamiento cartográfico y lo digitalizamos posteriormente para su análisis. Con un radio en las líneas ceros, con un radio de 165 metros, realizamos el trazado de la línea de cero con la siguiente ecuación, siguiendo los parámetros de corte, velocidad de diseño, cuerda y tipo de terreno. En las curvas simples, en nuestro diseño usamos criterios de normativa del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras para dar cumplimiento a todos los componentes de la curva en espiral. Hemos diseñado las curvas de tal forma que cumplan entre la tangencia mínima y el radio mínimo, como presentamos a continuación en la tabla, donde se ve la velocidad requerida de 60 km por hora y un radio mínimo de 113 metros. En las curvas en espiral, con el radio mínimo de 113 metros, procedemos a diseñar las curvas espiralizadas, dando cumplimiento a la longitud mínima en cada una de ellas, siguiendo los procesos de cálculo que se aprendieron en clase, y para ello adjuntamos el Excel de los cálculos encontrados. En la curva circular y espiral, que se ve a continuación, para nuestro diseño en planta hemos procedido a realizar una corrección exhaustiva de los cálculos previamente adoptados de forma precisa, trazando en planta y en perfil longitudinal, con pendientes promedio entre el 2 y el 3%, del 2.5 y el 3%, que permite manejar la diferencia de la altura de 25 metros en el tramo. En análisis comparativo, hemos encontrado como aspecto evaluado diseño de transición, velocidad de diseño, seguridad vial y visibilidad de la parada entre las curvas circulares y las curvas espirales. Por ejemplo, en diseño de transición notamos que las curvas circulares simples generan un cambio más brusco, lo cual requiere mayor pericia por parte del conductor. Y pasa todo lo contrario con las curvas de espiral, que al implementar las curvas espirales observé que la transición es mucho más progresiva, lo que la espiral permite, que suaviza el cambio de la dirección, permitiendo que el vehículo se adapte gradualmente, lo cual es vital en las zonas escarpadas, pues para que no vaya a derrapar. En la velocidad de diseño, en la parte de la curva, en el cálculo por un lado de la curva circular, usé una velocidad de diseño de 60 km por hora, que está dentro del rango de 40 a 70, según la tabla 2.1 del Manual de Diseño Geométrico de Vías. Para este caso, el radio mínimo fue de 113, con un peralte de hasta el 8%. En las curvas espirales, con esa misma velocidad de 60 km por hora, seleccionamos radios de 120 a 150, casi doblando con referente a las curvas circulares, esto superando el mínimo requerido, lo que optimiza el confort y la seguridad. Además de la longitud de la espiral fue de 45 metros, cumpliendo con la variación controlada de la aceleración centrípeta. En temas de seguridad vial encontramos diferencia con respecto a la curva circular de las curvas espirales, que la curva circular las simples requieren un peralte bien definido desde el inicio, y si no se combina con sobreanchos adecuados puede generar puntos críticos en las curvas cerradas. Con respecto a la espiral, me permite distribuir gradualmente el peralte y aplicar un sobreancho de 60 centímetros, especialmente útil para camiones o buses, que esto garantiza para fuertes laterales que no actúen de forma repentina sobre los vehículos. Con respecto a la visibilidad de parada, calculé que para los 60 km por hora de distancia en las curvas circulares, la visibilidad debería estar entre el 85 y 90 metros. En las curvas circulares esto se cumple si los radios y tangentes están bien coordinados, pero exigen mayor atención. Con las espirales esta visibilidad se garantiza de forma más natural,
y por la forma en que el trazado ajusta progresivamente, verifiqué que los trazados cumplen con los requerimientos sin forzar los alineamientos. Conclusiones personales. Lo que más me gustó del proceso de diseño en parte es utilizar el programa de AutoCAD. Sí, que porque fue la primera vez que lo uso pues para este tipo de cálculos, y pues sentí algo de incertidumbre por tratarse de una herramienta completamente nueva para mí. Debo decir que fue una experiencia bastante enriquecedora. Descubrí cómo el programa permite visualizar en tiempo real los alineamientos de la curva y la topografía del terreno. Me abrió los ojos de una manera mucho más precisa y eficiente al diseñarlo. Me sentí motivado al ver cómo lo que antes hacía con cálculos manuales y planos estáticos cobraba vida en pantalla. Pude experimentar cómo una pequeña modificación del diseño influía directamente en el rasante o en el trazado de la planta, y eso me permitió afinar mucho más los detalles. Sin duda el aprendizaje que obtuve del uso de AutoCAD marcó un antes y un después en mi manera de abordar el diseño geométrico de vía. Esto fue una experiencia que sí la viví en el momento de implementar estos cálculos o plasmarlos mejor, estos cálculos en AutoCAD, donde ya gráficamente se ambienta uno más del radio de la curva de acuerdo a una velocidad que garantiza la facilidad para el conductor abordar esa curva sin que vaya a tener algún riesgo de derrape o de volcamiento, sobre todo en los camiones de carga o de volumen alto. Lo que más se me dificultó como en este proceso, tengo que ser honesto, de parte que más que se me dificultó durante todo el proceso fue la interpretación y generación de los planos bajo los lineamientos normativos exigidos por las entidades gubernamentales. A pesar de contar con las guías de manual de diseño geométrico de carreteras de Invías, en varios momentos me sentí un poco abrumado intentando trasladar fielmente esos parámetros al formato gráfico del diseño. Me costó especialmente lograr que los planos cumplieran tanto en la parte técnica como en la estética, ya que sabía que debía presentarlos de forma clara para facilitar su revisión por parte del docente. Este reto me llevó a dedicar más tiempo de lo previsto, revisando detalles como simbología, escalas, cortes transversales y cotas, para garantizar que el producto final fuera coherente y profesional. Aunque fue una parte compleja, reconozco que me dejó muchas enseñanzas valiosas que me servirían en futuros proyectos. ¿Qué considero que es lo más importante al momento de diseñar? Después de haber desarrollado el diseño geométrico de la carretera en terreno montañoso, comprendí que lo más importante en este tipo de procesos no es solo trazar una línea en un plano, sino entender cómo interactúan múltiples factores técnicos, sociales y ambientales para garantizar una vía segura, funcional y sostenible. Considero que la elección de la velocidad de diseño es uno de los elementos más críticos, ya que ella depende de otros parámetros como los radios de curvaturas, el peralte, la distancia de visibilidad y la rasante, que generalmente es algo que es completamente nuevo o que la mayoría no tenemos claro con respecto al diseño de una curva en una vía, y sobre esto se desencadena diferentes factores de seguridad vial y de estabilidad y diseño geométrico en las vías para dar una excelente eficiencia. También entendí que cada decisión de diseño debe estar respaldada por un criterio técnico, especialmente en terrenos completos donde la topografía pueda presentar desafíos constantes. La estabilidad de los taludes, la correcta evaluación de aguas mediante el sistema de drenaje y la integración de trazado con el entorno natural son aspectos que no se pueden tomar a la ligera. A esto se suma la importancia de alineamientos en planta y perfil, que pueden estar completamente coordinados para evitar deformaciones en la vía y garantizar una conducción cómoda. En general, diseñar una carretera se trata de una responsabilidad como futuro ingeniero civil, en la que cada detalle para ofrecer soluciones reales a las comunidades que más lo necesitan.